Continuamos en CAE en la noche. Ya tenemos con nosotros a nuestro distinguido invitado de hoy a través de la plataforma, a el colega y amigo Rafael Espinal. Buenas noches, Rafael. Bienvenido a CAE la noche, valga la redundancia. Buenas tardes y buenas noches, Ya, porque estamos prácticamente en esa duerme vela que es la tarde y la caída de la noche. A tu así orden, mismo. Fabio. Rafael, tú que has visto tantas cosas en la economía dominicana, ¿tienes algún referente comparables en la medida de lo posible con esta crisis inflacionaria que está viviendo el mundo? Bueno, mira, en los últimos, digamos, 50 años, no hay precedentes así de esa naturaleza en el mundo. La última vez que los Estados Unidos, que es el referente próximo más conocido por los dominicanos. Ujú. Esa creció hace más de 40 años que los Estados Unidos no presentaban un nivel inflacionario como el que está ahora sufriendo la economía norteamericana. Estamos hablando de los años 60, cuando la crisis de los déficits de la economía norteamericana Ujú. de la guerra de Vietnam generó una situación de pérdida de valor cambiaria, la Ujú. ruptura de los acuerdos que se habían hecho después de la guerra mundial, que usaba el dólar como la moneda de referencia, y esa ruptura que se dio por el déficit de Estados Unidos, acumulado por los gastos militares que se hacían en la guerra de Vietnam, generó una situación de control de precios, de devaluación del dólar, y desde entonces hasta la fecha no ha habido una crisis que tenga las características inflacionarias que está teniendo la crisis actual. Que de una crisis de demanda y oferta, hoy día es una crisis mucho más compleja porque implica otros elementos como son la ruptura de las cadenas de Ujú. suministro a nivel mundial, problemas bastante severos en términos de la producción de alimentos, de la oferta de alimentos. Y eso genera todavía mucha incertidumbre sobre cómo derivará la crisis, si en una crisis efectivamente inflacionaria o si se va a acompañar además por una crisis de recesión, es decir, Ujú. de disminución del crecimiento económico. Mira, en el día de hoy se publicaron las cifras de inflación a mayo en los Estados Unidos y fue de 8.6%, la inflación anualizada. Muy por encima o por encima de las expectativas que estaban en torno a 8.3, pero lo que más sorprendió fue el resultado del mes de mayo, que se esperaba que estuviera entre 0.5 y 0.7 y terminó en un 1%. Eh, ¿Qué significa eso en un continente donde cuando en los Estados Unidos estornuda nos da gripe a todos? ¿Qué uno puede proyectar al menos en el próximo trimestre? Mira, la situación de los Estados Unidos es al momento una situación especial porque la economía norteamericana, por sus cadenas de vinculación económica con el resto del mundo, con Europa, con China, traslada Ujú. la inflación norteamericana al resto de las economías Exacto. mundiales. Es decir, genera un efecto encadenamiento global. O sea que el incremento de la inflación en los Estados Unidos, para el caso muy particular incluso de la República Dominicana, tiene repercusiones muy serias, porque Ujú. la economía dominicana, el principal socio económico, tanto en los aspectos de importación como de exportación, sigue siendo los Estados Unidos. A pesar de las fuertes importaciones chinas que nosotros tenemos, los Estados Unidos es la, digamos, la economía madre para la República Dominicana. En el país, en mayo, sin embargo, la inflación tuvo una disminución mensual Sí, en sí. relación con el mes de abril.
Ujú. Y eso es positivo para el caso dominicano. Fundamentalmente se debe, en el caso nuestro, al congelamiento del precio de los combustibles. Ya. Fundamentalmente eso es un elemento clave, Ujú. porque el precio de los combustibles también se refleja en el precio de todas las mercancías por el Claro. transporte y por la producción industrial, que utiliza en gran medida fuel oil para sus calderas, utiliza energía alternativa de plantas eléctricas Ujú. cuando salen del sistema. De manera que el mes de mayo nuestro fue, digamos, moderada, pero el hecho de que los Estados Unidos haya tenido una inflación del 1%, si se proyectase así, estamos hablando de una inflación de 2 dígitos para Que los Estados eso, Unidos. que en Estados Eso es Unidos, gravísimo. claro, claro, bueno, hasta ahora es la mayor en los últimos 40 años. Pero, Rafael, a propósito del tema del combustible, hoy el gobierno dominicano publicó que a través del Ministerio de Industria y Comercio asumiría la totalidad del subsidio de los combustibles, una cifra récord, 1.800 millones de pesos, incluso más allá de lo que había establecido, el rango de precio que había establecido el presidente Abinader. ¿Qué, ¿Tú no crees que ya es tiempo de ir por lo menos esbozando o anunciando una especie de desmonte gradual de los subsidios, por lo menos de las gasolinas? Mira, el subsidio de los combustibles para el gobierno representa una carga fiscal Sí. que obliga al gobierno a replantear el presupuesto de este año, incluso posiblemente hacer recortes Ujú. en el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso. Esto no estaba previsto en el Congreso. El presupuesto estableció un precio del petróleo en Sí. $62.5 el barril. Suponte que en el día de ayer casi estaba al doble. Sí, sí, O sea, 120, 121. en 120, 121. Eso significa que de mantenerse ese precio del petróleo, o incluso lo que es peor, de incrementarse por Que sí. encima de ese valor, el subsidio que el gobierno está asumiendo es sostenible en el mediano plazo. Pero desmontarlo totalmente también genera otros problemas. Ujú. El problema de la economía, tú lo sabes mejor que yo, que eres un profesor y un economista de larga trayectoria ya, es que las decisiones que tú tomas tienen un efecto positivo por un lado, pero Claro. tienen un efecto negativo por el otro. Por Sí, ejemplo, sí. este subsidio ayuda mucho a las familias, ayuda a contener el crecimiento inflacionario, pero genera un problema de déficit fiscal. Claro. Un problema que todo déficit solamente se puede subsanar con endeudamiento. Con más Entonces, endeudamiento. Sí. es como poner en una balanza al diablo con su hermano, Ujú. ¿sabes? Entonces no se puede tener claramente cuál de los dos pesos es más para la economía dominicana. Indudablemente estamos en tiempos difíciles. La economía dominicana, yo siempre lo he dicho, es una economía muy diversa, que tiene muchas maneras de amortiguar los golpes externos. Sin embargo, esto no tiene precedentes. Así como el COVID no Ujú. tuvo Claro. precedentes, esta situación, y el presidente Abinader en la cumbre lo ha manifestado. O sea, Ujú. estamos en una época de crecimiento del petróleo sin asistencia. Los precios del petróleo anteriormente sobre 100 tuvieron a Petrocaribe como una base de apoyo. Exacto. Ahora no hay una manera de enfrentar esos precios extraordinarios en una economía que depende totalmente del petróleo. En el caso de la inversión pública, porque usualmente los gobiernos cuando tienen que apoyar subsidios, y en lo que va de año, luego de este anuncio, ya estaría por encima de los 20.000 millones de pesos el subsidio. Usualmente los gobiernos lo que hacen es que en principio aumentan el gasto corriente y disminuyen el gasto de capital o la inversión. Aunque está pendiente enviar un nuevo presupuesto o la modificación del presupuesto vigente,
¿Cómo, cómo ha estado esa relación entre gasto corriente y gasto de capital y cómo se puede? Porque en estos momentos hay que hacer de tripa corazón. Lo urgente sustituye lo importante, pero esa pregunta me la vas a responder luego de la pausa aquí en CAE la Noche.